Buenas tardes, profesor. Me presento, soy Rosemary Martínez, curso el primer ciclo de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a hablar respecto a la política económica. Para esto vamos a dar un concepto claro de lo que es y trata la política económica. Es un conjunto de directrices, de lineamientos que van a orientar al proceso del Estado, en donde va a intervenir también, por ejemplo, en las áreas del sistema financiero, el gasto público, las entidades públicas, la producción, la economía mundial. La política económica, a su vez, tiene objetivos súper claros. Objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Los objetivos a corto plazo son aquellos como, por ejemplo, el pleno empleo, el equilibrio en los precios, por ejemplo, y el buen pago. Objetivos a largo plazo. Dentro de ellos tenemos la buena distribución de la riqueza a nivel nacional, las normas para la inversión privada, por ejemplo. Entonces, también a su vez vamos a encontrar disciplinas importantes. Dales ella, tenemos dos, la política fiscal y la política monetaria. Empecemos hablando un poquito respecto a la política fiscal. La política fiscal es un conjunto de acciones por parte del Estado que básicamente trata de fundamentos e instrumentos de manera discrecional que se va a utilizar para poder intervenir y modificar los factores como el gasto, los ingresos, las inversiones públicas. A su vez, la política fiscal tiene instrumentos. Como verán, es el gasto público y también los impuestos, que lo vamos a ver luego a continuación. En segundo lugar, tenemos la política monetaria. La política monetaria es aquella política económica que utiliza la cantidad de dinero como un medio o como un indicio para poder mantener el país en estabilidad económica. También utiliza diversos factores o herramientas como por ejemplo las tasas de interés o las inversiones en el mercado de dinero. A su vez tiene instrumentos, la política monetaria, tales como la tasa de interés y la oferta monetaria. Acá en el centro podemos observar al organismo ejecutor y organismo rector de estas políticas, que básicamente sería el Ministerio de Economía y Finanzas. Para comprender quién es el Ministerio de Economía y Finanzas, hay que recordar que viene desde el Poder Ejecutivo, que es un poder del Estado, que está encabezado por el Presidente de la República con sus 18 ministros, y la PCM, que sería el Presidente del Consejo de Ministros. Dentro de sus 8 ministerios tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado de poder planificar, dirigir y supervisar todo lo que tenga que ver con la política fiscal, con la política monetaria, con la deuda pública, etcétera. Vamos a empezar y a concentrarnos en la política fiscal, en donde podemos ver de qué se encarga, ¿no? Tenemos los impuestos, que a su vez desprende desde los tributos, que abajo vamos a hablar sobre todo de la SUNAT, la Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria. Luego tenemos los recursos directamente recaudados, el crédito interno y externo. Recuerden que el país tiene una deuda pública también. Las donaciones y las transferencias que a veces son recibidas. Entonces, aquí mismo vamos a hablar, como ya le había mencionado, de la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria, la SUNAT, que es la encargada, es el ente rector, la institución pública que se va a encargar de sobre todo de la recaudación de los tributos. Dentro de ellos hay dos importantes de los que se va a encargar la SUNAT. Tenemos los impuestos y las contribuciones. Y las tasas, pues sobre todo es recaudada por las instituciones como por ejemplo las municipalidades provinciales. Entonces, dentro de los impuestos hay que entender qué es impuesto. Los impuestos son aquellos que no va a dar una contraprestación directa al administrado. Simplemente se va a recaudar aquellos impuestos que están dados por ley, que basan, por ejemplo, al impuesto a la renta, que es un impuesto directo a lo que las personas poseen o a la riqueza que la persona posee. Por ejemplo, el impuesto a la renta cuando tienes un inmueble y lo quieres vender. El impuesto a la renta cuando tienes un inmueble y lo quieres alquilar. Es un bien poseído y está sujeto al impuesto a la renta. También cuando generas renta de tercera categoría, es decir, por ejemplo, tienes una empresa y tienes que pagar por las ganancias el impuesto a la renta. Así funciona. También tenemos el IGB, que sería el impuesto general a las ventas, que es un impuesto que abarca todos los productos. Hay excepciones, sí. También el impuesto selectivo a consumo, tal cual su nombre lo dice, es un impuesto para determinados productos
En este caso, este impuesto fue creado con la finalidad, por ejemplo, de encarecer productos que son dañinos para el medio ambiente y para la salud, como por ejemplo los cigarrillos, el tabaco, las bebidas alcohólicas. Luego tenemos la salud, tenemos ONP, tenemos los derechos arancelarios. Todos estos impuestos son recaudados directamente por la SUNAT. Ahora, las contribuciones, también recaudados por la SUNAT en parte, ¿no? Las contribuciones son aquellas en las cuales nosotros de manera indirecta, mediante instituciones públicas, vamos a recibir un beneficio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el FONAVI, SENATI, SENCICO. Luego tenemos las tasas que, como los mencioné, no se encarga la SUNAT, pero, bueno, de algunas tasas sí podría ser, pero directamente, sobre todo las municipalidades. Por ejemplo, el impuesto predial, quien no ha pagado autovalúo, por ejemplo, el impuesto a la alcabala, impuesto a los juegos, impuesto a las apuestas, que es cobrado por las municipalidades provinciales, el impuesto al patrimonio vehicular. Entonces, todo esto abarca la política fiscal, ¿ok? Todo esto a su vez, la SUNAT es un organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. Todo esto es controlado, fiscalizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora, pasemos a la política monetaria. La política monetaria, hablamos del gasto corriente, que son todos aquellos gastos en los que incurre el Estado para poder prestar el servicio a la población. Tenemos el servicio de la deuda y tenemos las inversiones del gasto de capital. Por ejemplo, las inversiones del gasto de capital son todas aquellas inversiones para incrementar el patrimonio en el país, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Espero se haya podido comprender.